Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, lavado de activos y financiación del terrorismo, SAGRILAFT, de Varela Fijol y Cia Sass. ¿Qué es SAGRILAFT? Nos referimos al sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es la Superintendencia de Sociedades la encargada de regularlo y vigilar sobre aquellas sociedades que se encuentran obligadas a implementarlo. ¿Por qué es importante? La finalidad principal del SAGRILAFT, supervisión para el autocontrol, gestión, identificación, segmentación, calificación y actualización de riesgos relacionados con el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva al interior de las empresas vigiladas, supervisadas y obligadas. ¿Por qué estamos obligados? Las empresas del sector de la construcción que en sus activos obtenidos el año inmediatamente anterior igual o superior a 30.000 salarios mínimos legales mensuales. Etapas del SAGRILAFT. Primero, la identificación del riesgo. Se identifican los riesgos de acuerdo al desarrollo de las actividades de la organización. Segundo, la medición del riesgo. De acuerdo a cada riesgo identificado, se determina la probabilidad de materialización del riesgo y su impacto. Tercero, el control del riesgo. Del riesgo identificado se toman medidas conducentes para su mitigación. Cuarto, el monitoreo del riesgo, vigilancia, detección y corrección de deficiencias. Proceso de debida diligencia. Primero, conocimiento de la contraparte, trabajadores, proveedores, contratistas, socios. Segundo, verificación de la información, verificación en listas vinculantes o restrictivas. Tercero, decisión de vinculación, de acuerdo al resultado de las consultas de listas vinculantes y el nivel de riesgo. Señales de alerta a reportar. A. Respecto de operaciones o actividades con contrapartes relacionadas con: la contraparte se niega a proporcionar la información solicitada o la información proporcionada es inconsistente o de difícil verificación por parte de la empresa. La contraparte indica una dirección que también es la de un negocio diferente al declarado y o no parece corresponder con la ocupación o actividad declarada. Utilización frecuente de intermediarios para realizar operaciones comerciales o financieras. Las operaciones o tipo de contratos no corresponden al perfil del proveedor contratista. Los estados financieros presentados por el proveedor contratista revelan una situación financiera que difiere de aquella correspondiente a negocios similares. El proveedor contratista insiste en encontrarse con el personal de la empresa en un lugar distinto al de las oficinas para realizar una alteración. El proveedor contratista trata de presionar a un trabajador para no llenar los formularios requeridos por la empresa. Que se tome conocimiento por los medios de difusión pública u otros, según sea el caso, que la contraparte está siendo investigado o procesado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de financiamiento del terrorismo y o delitos conexos. El proveedor contratista realiza constantemente operaciones y de manera inusual solicita el pago de dinero en efectivo como único medio de pago en lugar de otros. Ofrecimiento de comisiones o beneficios con el propósito de obtener contratos. Señales de alerta a reportar. B. Respecto de operaciones con efectivo proveniente de o relacionado con países con un alto nivel de corrupción y de inestabilidad política. Depósitos de efectivo en cuentas bancarias personales o de empresas a partir de fuentes sin explicar. Documentación injustificada o que no se corresponda sobre el origen o el propietario. Cantidad, valor o divisa no concordante con las circunstancias del portador. Transporte oculto de efectivo. Riesgo claro de seguridad en el método de transporte. Facturación o ventas en efectivo no esperables en el sector económico. Gran aumento de facturación o ventas en efectivo procedentes de clientes no identificables. Y préstamos del extranjero recibidos en efectivo. Responsabilidades. Efectuar debida diligencia a toda persona natural o jurídica que formalice una relación contractual o legal. Clientes, trabajadores, proveedores, accionistas.
Contratistas. Cumplir con las políticas y procedimientos correspondientes a la prevención del riesgo de LAFT. Participar en los procesos de formación y entrenamiento a los que sean convocados. Reportar a través de los canales dispuestos por la compañía cualquier incumplimiento y alerta. Abstenerse de tomar represalias, directa o indirectamente, o alentar a otros a hacerlo en contra de cualquier otro empleado por denunciar una sospecha de incumplimiento. Prohibiciones y deberes. Nuestros colaboradores deben abstenerse de recibir regalos o atenciones de proveedores y clientes. Ningún empleado usará su cargo en la compañía para solicitar cualquier clase de favor personal, pago, descuentos, viaje, alojamiento, regalos o préstamos a los contratistas, sean estas entidades públicas o privadas. Nuestros funcionarios no aceptarán de terceras personas favores o regalos cuya naturaleza o importancia pueda inclinarlo a favorecer al servidor en la contratación de bienes o servicios por parte de la compañía. En el evento en que se presente alguna situación similar, informará al jefe inmediato o al oficial de cumplimiento. Programa de Transparencia y Ética Empresarial de Varela Fijol y Cia SAS. La organización ha desarrollado un programa de transparencia y ética empresarial, PTE, con el objetivo de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional y enaltecer los valores y principios éticos de la compañía que rigen su actuar en todas las relaciones comerciales o laborales que realizan. Las directrices dispuestas en este programa permiten establecer los lineamientos y compromisos asumidos por la compañía en relación con la prevención, respuesta y sanción de actos incorrectos, antiéticos, ilegales o de corrupción, incluido el soborno en cualquiera de sus formas, con el fin de promover y consolidar una cultura de ética, legalidad y transparencia en el relacionamiento con sus diferentes partes interesadas. De la misma manera, se ha creado una matriz de riesgo para la corrupción y soborno transnacional basada en su operación, en la cual se identifican, miden y evalúan los riesgos de corrupción y soborno transnacional y se establecen los controles necesarios para prevenir cualquier acto de corrupción y soborno transnacional. Principios y valores corporativos. Confidencialidad. Todos los colaboradores deben manejar la información de forma responsable, asegurar su adecuado almacenamiento y custodia, así como cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Excelencia. Todos los colaboradores deberán ejecutar sus labores con calidad y dando lo mejor de sí, buscando el beneficio colectivo para la organización sobre sus ideologías personales. Integridad. Debemos actuar de manera ética y en coherencia con nuestras palabras. Este debe ser nuestra base. Transparencia. Todos los colaboradores deben desempeñar sus funciones dentro del marco de transparencia, sin desarrollar acciones con mala intención, bien sea hacia los miembros de la organización o frente a terceros. Roles y responsabilidades de los empleados. Cumplir con las políticas y procedimientos correspondientes a la prevención del riesgo de corrupción y soborno transnacional. Participar en los procesos de formación y entrenamiento a los que sean convocados. Reportar a través de los canales dispuestos por la compañía cualquier incumplimiento al PTE. Abstenerse de tomar represalias directa o indirectamente o alentar a otros a hacerlo en contra de cualquier otro empleado por denunciar una sospecha de incumplimiento del PTE. Actuarán conforme a los valores corporativos descritos en apartes anteriores, velando por que cada uno de los órganos de gobierno actúe en correspondencia con sus responsabilidades. Política anticorrupción y soborno. Para Varela Fijol y Cia SAS, cualquier acto tendiente para facilitar o configurar actos de corrupción, soborno o soborno transnacional es considerado como una práctica deshonesta y prohibida. Por lo anterior, la compañía rechaza y no participa en actos de corrupción, incluido el soborno transnacional. Implementa mecanismos necesarios para combatir y luchar contra la corrupción y otros actos delictivos relacionados con el soborno transnacional. Imparte dentro de la compañía una cultura institucional anticorrupción y ética empresarial.
establece reglas de conducta con el fin de prevenir la ocurrencia de cualquier acto de corrupción derivado de la entrega y recepción de regalos, dineros o dádivas. Evalúa y gestiona de forma oportuna todas las denuncias recibidas y adopta una política de no represalias contra los reportantes de presuntos actos de corrupción. Se mantienen los canales adecuados con el fin de facilitar la comunicación en el evento en que se presenten situaciones de corrupción y otros actos delictivos. Se prohíbe autorizar, entregar, ofrecer, prometer cualquier objeto de valor, directa o indirectamente, a nuestras contrapartes o terceros involucrados con la compañía. Ningún funcionario de la compañía podrá beneficiarse, en las compras privadas que realice a socios comerciales o proveedores, de descuentos o condiciones ventajosas que excedan las condiciones generales que se apliquen con carácter general. Se prohíbe ofrecer o prometer cualquier donación o contribución económica a nombre de la compañía, salvo que el destino de los fondos sea para reconocidas causas humanitarias. Estas donaciones deberán tener la autorización de la Gerencia General. La compañía por ningún motivo realizará contribuciones de ninguna índole para la financiación o promoción de campañas o partidos políticos. La compañía no acepta el uso de información privilegiada y rechaza todo tipo de prácticas restrictivas de la competencia. Política de recepción y otorgamiento de regalos. Para Varela Fijo Dicía Sass, es considerado un acto de corrupción la entrega de regalos a terceros cuando es contrario a la ley y la moral entregar dinero u objetos de la compañía a funcionarios públicos o representantes de compañías privadas con el propósito de obtener beneficios para la actividad económica de nuestra compañía. Ningún empleado de la compañía usará su cargo para solicitar cualquier clase de favor personal, pago, descuento, viaje, alojamiento, regalos, entre otros, a los contratistas. Ningún empleado de la compañía podrá obtener o buscar beneficios de carácter personal derivados de la información que haya obtenido en su calidad de empleado de la compañía. Los empleados deberán cumplir con los parámetros establecidos en el programa de cumplimiento frente a funcionarios gubernamentales de la compañía y del sistema. No ofrecemos ni empregamos dineros, regalos o dádivas a nuestros clientes o empleados de nuestros clientes a cambio de favores o adjudicación de contratos. No ofrecemos ni entregamos dineros, regalos o dádivas a funcionarios gubernamentales a cambio de favores en trámites o adjudicación de contratos. Política para el manejo de donaciones. Teniendo en cuenta que las donaciones constituyen una fuente de riesgo alto, está prohibido usar donaciones para ocultar o disfrazar actos de corrupción. En todo caso, la compañía se abstendrá de efectuar donaciones si las circunstancias pudiesen hacerlas ver como intentos de actos de corrupción. De igual manera, ningún empleado está autorizado a destinar los recursos de la compañía para donaciones. En todos los casos, sin excepción alguna, las donaciones deberán ser transparentes, rastreables, verificables, documentadas y adecuadamente justificadas. Está permitido realizar donaciones en dinero o en especie siempre que éstas estén destinadas al apoyo de proyectos propuestos por entidades públicas o privadas, nacional o extranjera, o por organizaciones sin ánimo de lucro que tengan un fin lícito, que se encuentren debidamente autorizados y constituidos, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos de aprobación establecidos por la organización. Todas las donaciones, contribuciones o patrocinios que realicen sean en dinero o en especie a entidades benéficas, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales o instituciones sin ánimo de lucro tendrán siempre un fin lícito y nunca podrán servir para encubrir hechos de fraude, corrupción o soborno. Antes de realizar cualquier donación, se deberán aplicar los mecanismos de debida diligencia definidos para la vinculación y conocimiento de terceros. Para la aprobación de las donaciones, se deberá presentar al área directiva encargada solicitud escrita indicando identidad del beneficiario, el monto y el fin para el cual se pretende destinar la donación. En la evaluación de la viabilidad de la donación, se realizará un análisis basado en criterios objetivos, razonables y siempre bajo el principio de buena fe. Se deberá cumplir con la garantía de un proceso específico de autorización, requerimientos de registro y documentación, así como límites económicos específicos.
Política de pago de remuneración y comisiones. Varela Fijol y Cia SAS busca siempre un ambiente de equidad y justa remuneración, por lo cual están prohibidos los pagos al personal que no provengan de una justificación válida y previamente establecida. Los conceptos de pago al personal deben estar relacionados en los acuerdos o contratos suscritos. El pago de comisiones u otro concepto otorgado a los empleados estará justificado en lineamientos o políticas que se cumplirán con rigurosidad y objetividad. La compañía deberá efectuar las remuneraciones y pago de comisiones a los contratistas nacionales del exterior mediante canales bancarios con el fin de poder dejar la trazabilidad de todos los movimientos y pagos. Todos los pagos realizados a los contratistas deberán estar soportados por los valores estipulados en el contrato y podrán ser auditados por parte de firmas especializadas que confirmen la legalidad de los pagos. Todos los pagos por servicios en el extranjero deberán cumplir con el régimen cambiario colombiano y canalizarse a través de entidades bancarias autorizadas o mediante cuentas de compensación debidamente registradas ante el Banco de la República. Para la realización de pagos de comisiones, se deberá realizar la respectiva verificación del cumplimiento real de las condiciones pactadas para el otorgamiento de estas, y que dichas condiciones se cumplan respetando siempre lo establecido en el PTE. Política para el manejo de conflicto de interés. Con el fin de evitar que se materialice el riesgo de corrupción, Varela Fijol y Cia SAS considera de vital importancia identificar, evaluar, controlar y administrar las situaciones que sean constitutivas de conflicto de interés. Se define como conflicto de interés toda aquella situación en que los intereses personales directos o indirectos de una persona pueden estar enfrentados con los de la compañía, o interfieren con sus deberes, y motivan a un actuar contrario al recto cumplimiento de sus obligaciones laborales. Estas situaciones en las que se contraponen los intereses personales a los intereses organizacionales pueden llegar a generar un beneficio personal, comercial, político o económico a una de las partes que puede llegar a perjudicar a la otra. Cualquier situación o consulta sobre un potencial conflicto de interés deberá ser informado al superior inmediato, quien deberá trasladarlo a la gerencia, con el fin de evaluar y sugerir las recomendaciones respectivas. Política de registros contables. La transparencia está presente en todas las áreas de la empresa Varela Fijol y Cia SAS, por ello cumple la ley contable. Los gastos se describen de forma completa y exacta en toda la documentación, no solo en las cantidades de los gastos, sino también en su naturaleza o destino. No se debe crear ningún registro falso o engañoso, ni aceptar de ningún proveedor o de terceros un registro que no cumpla con los requisitos. Toda información que reciba Varela Fijol y Cia SAS, incluye transacciones empresariales, financieras y operativas, debe registrarse oportunamente y de manera precisa. La información financiera debe reflejar transacciones reales y ajustarse a la normatividad contable aplicable. Se prohíbe ocultar información para los estados financieros. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: que la persona encargada de solicitar y aprobar un pago no sea la misma. Todas las transacciones financieras deben ser identificadas de manera adecuada y detallada, y deben registrarse de manera apropiada y clara en los libros de contabilidad. No pueden existir cuentas paralelas a los libros oficiales de contabilidad, y no pueden emitirse documentos que no reflejen de manera clara y precisa las transacciones a las que se refieren. Ninguna contabilidad u otro documento relevante debe ser destruido intencionalmente antes de lo permitido por la ley. Se debe cumplir con todas las disposiciones legales y todas las regulaciones fiscales nacionales. Política de contratación o vinculación de terceros. La ejecución del objeto social de Varela Fijol y Cia SAS implica la celebración de contratos con entidades gubernamentales colombianas. En virtud de lo anterior, es necesario implementar una serie de procedimientos con el fin de mitigar los riesgos de dicha actividad. Durante la ejecución de los contratos, está prohibido para los empleados de Varela Fijol y Cia SAS aceptar solicitudes que pueda configurar un acto de corrupción por parte de funcionarios públicos sin importar su jerarquía, su autoridad o la naturaleza de la entidad gubernamental en la que labora. La compañía se compromete a que en todos los contratos que celebre con empleados, contratistas o terceros se incluirán cláusulas que protejan y le ofrezcan salidas legales cuando su contraparte realice actos de corrupción.
Conforme a los contratos celebrados, el contratista deberá cumplir con las disposiciones impartidas en el PTE y las cargas que este programa le imponen, so pena de que la compañía pueda hacer uso de las cláusulas de incumplimiento descritas en el contrato. El proceso de la debida diligencia se utiliza para identificar y evaluar los riesgos CST que se encuentren relacionados con la actividad de la compañía. Este proceso se debe realizar previo a tener una relación comercial o contractual con la contraparte. Política para la protección y custodia de datos de los denunciantes. Varela Fijol y CAS ha establecido la presente política para la protección y custodia de datos de los denunciantes, a fin de proteger la integridad del denunciante de aquellos eventos en los que, en cumplimiento de la obligación de denuncia, se pone en conocimiento casos de fraude, corrupción o conducta indebida, para facilitar que se puedan denunciar de manera confidencial, de modo que no se divulgue su identidad ni sufran represalias. Todo funcionario que posea información que apunte a un posible caso de fraude, corrupción o conducta indebida está obligado a notificarla. Se sugiere tener en cuenta los siguientes ítems al presentar su denuncia. Presente una declaración clara, detallada y precisa de los hechos de los cuales tiene conocimiento. En lo posible, exprese cómo ocurrieron los hechos, dónde y cuándo. Señale quién o quiénes lo hicieron si es de su conocimiento. Adjunte las evidencias que sustentan su relato, en caso de tenerlas. Suministre su nombre y teléfono para contactarlo en el evento de ser necesario o para mantenerlo informado del curso de su denuncia. Procedimiento de denuncia. Tanto colaboradores como terceros podrán informar el hecho o situación que detecten a través de los canales de denuncia implementados por la compañía de manera directa o, si prefiere conservar su anonimato, deberá reportar la irregularidad a través de cualquiera de los canales establecidos para este fin. En caso de que el colaborador o tercero tenga una duda o consulta sobre el cómo actuar frente a una determinada situación, puede poner en conocimiento esta situación al oficial de cumplimiento, superior jerárquico o instancias correspondientes. Canales de denuncia. Denuncia.sagrilaft@varelafijol.com